Ok, bienvenidos todos a este pequeño ejercicio que el profesor me pidió que repasara un poquito de que el límite a través de convergencia uniforme de funciones continuas es una función continua. Así que eh, este video trata de eso. Les subí también o les voy a subir un PDF. Sí, debería subir las dos cosas juntas de todas formas, pero eh, como siempre, hay que revisar el drive, ahí está todo. ¿Ya? Bien, la primera definición, y que fue lo primero que vieron con funciones, es continuidad. Bien, tomamos dos espacios métricos, una función que, bueno, parte de x, llega ahí. Se dice que es continua en un punto si para todo epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero, tal que eh, para todo x en la bolita con centro x0 radio delta se tiene que f de x está en la bolita en i, por supuesto, de f de x0, epsilon, ¿sí? De centro de f de x0, epsilon. Definición básicamente de epsilon delta de toda la vida. ¿Sí? Y bueno, como siempre, aquí no lo anoté, pero se asume que f es continua si es continua en todos sus puntos. ¿Sí? Bien, la definición 2 coloqué la de convergencia puntual y uniforme. Convergencia puntual no lo vamos a usar, pero aproveché ya que están las dos de hacer un par de comentarios. Bien. La convergencia puntual es la siguiente: tomas una sucesión y lo que buscas es que para todo, para todo x en x, ¿sí? Aquí está, para todo x en x, se tiene que f, claro, que fkx converge a f de x. ¿Bien? Bueno, y lo mismo que decir que la métrica se va a cero. Así que esto es importante porque es un poco la caracterización más fuerte que tiene para la convergencia uniforme. ¿Sí? Cuando, bueno, eso era convergencia puntual. ¿Sí? Y la convergencia uniforme, en cambio, es cuando el supremo de esas métricas se va a cero. Y ojo, hay que notar que, bueno, seguramente el profesor se lo mencionó, pero hay que notar siempre que no son lo mismo, ¿sí? Y bueno, convergencia uniforme se implica convergencia fuerte, pero no al revés. Perdón, convergencia uniforme implica convergencia puntual, pero no al revés. Una convergencia puntual no implica uniforme, ¿sí? Y, y básicamente esto, sí, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esto es lo mismo que decir que de I, de fk en x, f de x, converge a cero para todo x en x. ¿Bien? Uno podría decir, bueno, pero aquí tiene lo mismo. No, porque aquí el para todo x en x está antes, ¿sí? Entonces, para ese punto, tú tienes convergencia. En cambio, aquí estás diciendo que la convergencia se tiene que dar al mismo tiempo para todos los puntos, ¿sí? Entonces, como que en vez de verlo punto a punto, como que tomas placas, así como encima de la función, para ver si converge o no. ¿Sí? Entonces, es como la idea. Ok, entonces, vamos a ver el problema. Queremos ver que dos espacios métricos, bueno, tenemos dos espacios métricos, una asociación de funciones que parte de X llega ahí, y que sabemos que converge uniformemente a F, y queremos mostrar que F es continuo, ¿cierto? Bueno, la asociación, no sé si lo dije, pero son funciones continuas. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que queremos mostrar es que eh, si tomamos un epsilon, ¿sí? Bueno, quiero mostrar esto. Por demostrar que para todo epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero, tal que lo voy a anotar así. Ah, bueno, no noté lo muy importante. No noté lo muy importante, que era x0 en x, ¿sí? Tal que la distancia entre x0 y x es menor a delta, implica que la distancia entre f de x0 y epsilon es
perdón, f de x0 y f de x, ¿sí? Es menor a epsilon. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quieren mostrar. ¿Sí? Entonces, bueno, y la gracia es que como el x era arbitrario, ¿sí? Vamos a poder decir que f es continuo porque básicamente tomamos cualquiera. ¿Sí? Entonces, para mostrar continuidad, la mostramos en un punto que sea cualquiera. Eso nos da la generalización. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar la demostración. Bueno, entonces que sea epsilon mayor que cero, eh, dado que la sucesión de funciones converge uniforme, eh, perdón, converge uniforme a f, tenemos lo siguiente. Básicamente tenemos que el supremo, bueno, la definición que tenemos ahí arriba, ¿cierto? El supremo de x en x, de la distancia en y. Ah, bueno, ahí se me olvidó colocar los x y los c. Ahí sí, ahí no es la misma métrica. La distancia en y de f de kx, como f de x, tiende a cero, ¿cierto? Tiende a cero. Bien, esto es lo mismo que decir que, o lo mismo pedir que existe K0 en los naturales, tal que para todo K0, perdón, para todo K mayor o igual a K0, se tiene que, aquí lo anoté así y lo voy a mantener, solamente para entender de que estamos tomando el supremo de cosas positivas, así que no es necesario dejarlo con valor absoluto. Si fuera un supremo de algo arbitrario, debería ir con valor absoluto lo que voy a anotar. Pero como son positivos, hago hincapié en que todo es positivo para no anotar el valor absoluto. ¿Sí? Entonces, disculpen, ahí, claro, es el supremo, disculpen, me está adelantando una línea, el supremo de x en x, de los de y, ah no, aquí era el valor absoluto, disculpen, ahí sí, eso ahí, ahí, ahí sí, menor a epsilon tercio. Bien, lo que había comentado en la última identidad, uno toma conveniente de estos epsilon, ¿sí? Para que después sume todo epsilon, ¿no? ¿Sí? Eh, bien, y esto es lo mismo de decir que 0 es menor o igual a, ahora sí, los de y, de fx, perdón, fkx, como fx, menor a epsilon tercios, para todo x en x, ¿sí? Entonces, de hecho, estos son equivalentes, ¿sí? Si uno tiene que el supremo está acotado, eh, bueno, aquí es un casi, porque esto de acá no siempre se va a tener, el de la derecha sí. ¿Sí? Si el supremo está acotado, significa que esto, lo de adentro, está acotado para todo x. ¿Sí? Bien, entonces, bien, bueno, adelante le puse x0, así que bueno, lo voy a mantener. Me hubiera gustado colocarle x barra, pero bueno, sea x0 en x, consideremos, un k barra mayor o igual a K0. ¿Sí? Entonces, aquí yo ya sé que esto lo tengo para todo K mayor que K0. Entonces, particularmente estoy tomando uno. ¿Sí? La intención de eso es acotar, ¿sí? Y no tener que acotar por algo tan general que se me puede llegar a complicar tomar un delta, sino que simplemente voy a tomar uno que cumpla esa propiedad para tomarme ese delta. ¿Bien? Entonces, bien, y la gracia aquí es que fk barra es continuo. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos aquí es que existe un delta mayor que cero, ¿sí? Ojo que si se hubieran tomado un k arbitrario, el delta depende del k, ¿sí? Por si acaso, así que hubieran querido hacer de otra forma. Entonces, por eso yo me tomo uno en particular, ¿sí? Que uno arbitrario hace que el delta dependa de ese k.
aquí lo fijo, así que me da lo mismo. Bueno, existe este delta tal que, y aquí de nuevo el epsilon tercio va a aparecer, que es que la distancia entre x y x0 eh, es menor a delta, y esto implica que la distancia entre, sí, la distancia mi de f de kx, k barra x, así, coma f de k barra x0 es menor a epsilon tercios. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, finalmente, vamos a acotar lo que queríamos originalmente. Si se recuerdan, lo que queríamos demostrar es esto. Entonces, si voy a partir de acá y voy a empezar a acotar esto. ¿Sí? Voy a empezar a acotar la distancia. Entonces, finalmente, eh, si la distancia de x a x0 menor a delta, tenemos que la distancia entre f de x y f de x0 va a ser menor o igual. Aquí usamos desigualdad triangular. Bueno, el detalle está un poco más en el PDF, pero básicamente usamos una desigualdad triangular triple. ¿Sí? Entonces, va a ser la distancia. Voy a anotar esto un poquito más acá. Ahí, esto es lo maravilloso de la tecnología. Que la distancia, fíjense, voy a tomar de f de x a f de k barra x. Luego voy a tomar de f k barra x, sí, que es el mismo ahí, pero no lo voy a tomar a f de x0, sí, ese es f de x0, en ese caso, sino que lo voy a tomar a f k barra de x0 para sumar el, ahora sí, el f k barra de x0 a f de x0. ¿Bien? Entonces, teniendo esos tres que voy a hacer ahora, fíjense que tanto este, un poco más el color de este, ¿no? Voy a cambiarle a este verde, a este rojo, tanto este como este salen eh, salen precisamente por esto de acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo único que estoy cambiando aquí es que el primero está con X y con K barra, pero K barra no cumple esta propiedad de ser mayor que el K0, así que lo puedo contar sin problemas. Y el segundo lo estoy tomando con X0, que también me sirve, simplemente estoy cambiando el X. ¿Sí? Eh, entonces, estos los voy a acotar por, voy a acotar por epsilon tercios más epsilon tercios. ¿Bien? Y este de aquí al medio está acotado por la continuidad, es decir, está acotado por esto. La continuidad de ese f ya en particular. ¿Sí? Por eso ahí como que sale el hecho de que efectivamente el hecho de que la sucesión sea continua implica la continuidad. ¿Sí? De ahí sale el epsilon tercio que quiero, y si hago la suma me queda epsilon. ¿Sí? Entonces, lo que tengo aquí básicamente es que eh, tengo que, si la distancia entre x y x0 es menor a delta, la distancia entre f de x y f de x0 también es menor que epsilon. ¿Sí? Que es lo que quería mostrar originalmente, y aquí construimos que f es continua en x0 por arbitrariedad. F es continua. ¿Sí? Entonces, súper bien. Aquí nos podemos hacer un par de preguntas. Bueno, ya demostramos que convergencia uniforme implica necesariamente, bueno, convergencia uniforme función continua implica necesariamente que f es continuo, así que no hay problema con eso. Si la convergencia no fuera uniforme, uno podría pensar en cosas de este estilo.
voy a hacer un pequeño dibujito, ¿sí? Y aquí están como los contraejemplos a esto. Uno podría tener funciones, bueno, vimos en la antigua opción, si no me equivoco, cosas de este estilo, básicamente. Bueno, lo voy a dejar con rojo mejor. Podrías tener algo que fuera así. Y luego hiciera esto. ¿Sí? Ahí lo voy a unir un poco más. Y luego siguiera para allá. En esto es continuo, perfecto. Sí, pero ¿qué pasa? La gracia aquí es que yo podría pensar que esto fuera 1 sobre k. ¿Sí? Bueno, en este caso menos 1 sobre k. Entonces cada vez que voy acercándome, o voy haciendo el k más grande, mejor dicho, lo que voy a tener es esto. Voy a tener otra que llega hasta acá, va para acá, y después va para allá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Es que va a converger a algo de este estilo, va a converger a una f de x, ¿sí? Viendo convergencia puntual, es decir, punto punto. Bueno, viendo continuidad, mejor dicho, voy a tener la convergencia a esto, voy a tener la convergencia a, o sea, aquí podríamos decir que esto vale 1, tiene que es 1 si x es menor que 0 y va a ser 0 si x es mayor o igual a 0, ¿sí? Básicamente. Entonces, eh, voy a tener convergencia de eso y esto no es continuo, ¿sí? Y lo otro es que también podría tener que funciones discontinuas convergen a funciones continuas, ¿sí? Pero eso es como otro, ya otro caso, ¿sí? Y es como casi una casualidad, ¿sí? Y uno podría pensar en funciones que hagan algo de este estilo. Básicamente tendrías esto, ¿sí? Funciones que se presumen que son discontinuas en un punto, que hagan esto, y después hagan esto, dos líneas, ¿sí? Y, bueno, como decía, después de esa pequeña interrupción, y que esto fuera menos 1 sobre k, ¿sí? Entonces, si uno analiza la convergencia de eso, básicamente vas a tener que van a converger a cero, porque después va a hacer algo así, con algo así, ¿bien? Y cuando ya en un punto va a llegar a que simplemente la convergencia es el cero, ¿sí? Y eso es algo continuo, así que no hay problema, ¿sí? Ok, entonces ahí como que están todos los casos que podríamos ver y bien, si no me equivoco, la última vez vimos un poco de, no recuerdo bien si habíamos visto un poco de convergencia uniforme o no, pero seguramente en la siguiente diapositiva vamos a ver algunas funciones que convergen, no convergen puntual y uniformemente, ¿sí? Para que podamos ahí discutir un poquito y ver más ejemplos. ¿Sí? No quiero alargar mucho más este video, simplemente para mostrar la demostración. Insisto, está escrita, así que si alguien la quiere leer del PDF o quiere ver el video, tiene la lección. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias por ver.